Distinguida PhD María Cristina Arias Iturralde, colegas maestrantes, presentamos nuestro portafolio correspondiente a la unidad número 4, Evaluación del aprendizaje en la educación superior. El presente portafolio refleja sin duda la articulación entre la adquisición del conocimiento conceptual y su implementación en entornos educativos, enfatizando de esta manera tanto la dimensión práctica como la dimensión reflexiva de la enseñanza-aprendizaje en la educación superior. La estructura de nuestro portafolio pues, se desarrolla a partir de tres unidades que están interrelacionadas. Primero tenemos los fundamentos teóricos que en este caso sustentan la incorporación de tecnologías educativas y de las competencias digitales. Segundo, tenemos la aplicación operativa de las herramientas, en este caso tecnológicas, para la mediación del conocimiento. Y por último, tenemos el diseño y ejecución de proyectos educativos digitales que evidencien la innovación pedagógica y sobre todo el impacto en la praxis docente. Asimismo, el proceso evidencia una construcción colectiva del conocimiento en la que tanto docentes como estudiantes asumen roles activos y colaborativos. Esta dinámica evidentemente favorece la generación de competencias metacognitivas, la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, indudablemente, y la implementación de estrategias basadas en evidencia en contextos de educación superior. El propósito principal de este portafolio es demostrar la consolidación de competencias pedagógicas y tecnológicas, evidenciando la capacidad de poder transmitir conocimientos teóricos a la praxis educativa. Para ello, pues, se han organizado tres ejes que son complementarios. En el primero hablamos de competencias digitales, que lógicamente están orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas y procedimentales aplicables a la docencia, en este caso la educación superior, ¿no? El segundo, hablamos de herramientas tecnológicas que facilitan la gestión del conocimiento, la retroalimentación formativa y la evaluación basada en evidencia. Y el tercero, hablamos de proyectos educativos digitales que en este caso representan la materialización de estrategias innovadoras. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo para fortalecer la interacción educativa. ¿Qué podemos decir en síntesis de esta primera parte? Es que estos ejes complementarios permiten sobre todo evidenciar una práctica docente reflexiva, crítica y sobre todo que está orientada más al tema de la innovación, ¿no? Y a la construcción, lógicamente, colaborativa del conocimiento y a la implementación de metodologías activas y tecnológicas mediadas en la educación superior. A continuación, mi compañero. La evolución de la educación superior en Ecuador tiene varias etapas, iniciando por la época de la colonia, donde quien fundó las bases de la educación superior fue la Iglesia Católica, con conceptos religiosos. Allá por el año 1826 fue creada la primera universidad en el país. Posteriormente, casi un siglo después, en el año 1918, hubo una reforma denominada Reforma de Córdoba, quien influenciaba a toda la parte de Latinoamérica a reformar la universidad, haciéndola de cierta forma laica. En la época republicana, las reformas universitarias y leyes universitarias permitieron que las universidades en el Ecuador tuviesen autonomía y un cogobierno. Lastimosamente, durante todos estos casi 2 siglos de institucionalidad de la universidad tuvieron ciertos defectos, ya que no había limitaciones, no había ingreso para todo grupo social, era determinado para ciertas élites y obviamente en un inicio, como lo mencioné anteriormente, estaba determinado también para la parte de la Iglesia Católica, quien era quien dominaba básicamente la educación. Ya en la época moderna, en el año del 2008 se crea una nueva constitución donde deja la educación como un derecho y bien público, permitiendo años después, en el 2010, tener toda la base legal para crear las primeras leyes de educación superior, en donde se está enmarcado no solamente el derecho de la educación, sino
establecimientos que tienen como normativa tener estándares de calidad, un acceso universal y regulaciones basadas en las leyes del país. Desde una perspectiva curricular, esta propuesta se sustenta en el modelo de Ralph-Tyler, que orienta básicamente la planificación educativa en cuatro interrogantes. La primera, el propósito educativo; la segunda, las experiencias de aprendizaje; y luego tenemos la organización de estas experiencias y finalmente la evaluación de su eficacia. En este sentido, se plantean como propósito la formación de profesionales con sólidas competencias digitales que sean capaces de responder a los desafíos de la innovación pedagógica y también a la adaptación tecnológica continua. Por otro lado, tenemos que las experiencias de aprendizaje se estructuran mediante proyectos colaborativos y simulaciones que promuevan la resolución de problemas reales, fomentando en este caso la participación activa y el pensamiento crítico. Por otra parte, tenemos que la organización de estas experiencias responde también a una secuencia progresiva donde los contenidos evolucionan de lo básico a lo más complejo, garantizando de esta forma la aplicabilidad del conocimiento ya en contextos reales, es decir, en la praxis. Finalmente, tenemos que la evaluación de la eficacia, pues, se sustenta en el uso de portafolios y rúbricas, lo que permite una retroalimentación constante y la comprobación de la pertinencia de la formación frente a las demandas del entorno, en este caso profesional. En conjunto, este análisis que hemos hecho evidencia sobre todo la coherencia entre los objetivos curriculares, las estrategias didácticas y también el proceso evaluativo, reafirmando el valor del modelo de Tyler en la educación superior. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Tania Barcos. Yo les voy a hablar sobre el análisis comparativo de programas. Comparación de la carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales Informáticas en la UCE y en la Universidad de Guayaquil. La estructura curricular. En la UCE son 9 semestres, formación general pedagógica, disciplinar y créditos equilibrados. En la Universidad de Guayaquil son 9 semestres, formación básica, pedagógica, disciplinar, con énfasis en la vinculación. En cuanto a metodología, tenemos en la UCE entornos virtuales, proyectos colaborativos y el aprendizaje activo mediado por ti. En cambio, en la Universidad de Guayaquil tenemos plataformas virtuales, desarrollo de materiales digitales, aprendizajes basado en proyectos. Sistemas de evaluación, prácticas y proyectos integradores, portafolios digitales como evidencias de desempeño. En la Universidad de Guayaquil, en cambio, tenemos portafolios, prácticas de evaluación de desempeño con rúbricas por competencia. En las mejores prácticas, en la UCE tenemos prácticas preprofesionales tecnopedagógicas. En cambio, en la Universidad de Guayaquil tenemos evaluación por competencias con uso de portafolios digitales. A continuación, también les voy a hablar sobre la definición del perfil de egreso, que son competencias claves para el futuro docente estructuradas con la taxonomía de Bloom. Analizar y aplicar tecnologías digitales innovadoras para mejorar la enseñanza y el aprendizaje es muy importante. También crear propuestas didácticas integrando competencias digitales para el aprendizaje significativo en ciencias. También debemos de evaluar la eficacia de herramientas digitales para optimizar la gestión de proyectos educativos. También se debe de aplicar programas informáticos educativos con conocimientos pedagógicos. También debemos de desarrollar contenidos digitales interactivos que respondan a las necesidades curriculares. Les agradezco por su atención. A continuación, mi compañero. Estructura del sílabo, unidades y carga horaria. Primero vamos a ir con la organización de contenidos para un aprendizaje progresivo y efectivo. Primero tenemos la unidad 1, que son los fundamentos, pues dentro de esto tenemos 32 horas, 5 semanas, con una base teórica, alfabetización y marcos internacionales, como por ejemplo el DICOMPU Edu. Segundo tenemos la unidad 2, que son las herramientas. Esta consta de 50 horas, 5 semanas y tenemos una práctica intensiva en LMS, Genially, Cabot y diseño de recursos didácticos. Y por último tenemos la unidad 3, que esta es basada en proyectos. Pues tenemos aquí 50
4 horas, 6 semanas, diseño institucional, gestión de proyectos con TICs y evaluación de impacto. Todo esto pues nos da un total de 136 horas en 16 semanas, pues aquí se tuvo una distribución equilibrada para la teoría, práctica y claro, la aplicación. Bueno, también aquí vamos a hablar sobre el análisis reflexivo, mediación de conocimientos, pues sabemos que la tecnología es un medio, no un fin. Su uso debe ser planificado, crítico y ético para potenciar la enseñanza. Dentro de los fundamentos, pues se refiere a las bases pedagógicas y éticas que se sustentan la mediación de conocimientos a través de la tecnología. En herramientas, pues tenemos que estas herramientas son medios tecnológicos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Aquí tenemos el uso práctico de Genially, Canva, Cabot y creación de experiencias dinámicas y adaptadas. Y por último tenemos los proyectos. Ya estos proyectos son la forma más práctica de aplicar los conocimientos adquiridos. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones aprendidas, lo positivo, lo negativo y lo interesante en este proceso de aprendizaje y de evaluación. Bueno, como positivo tenemos que la evaluación es una herramienta de mejora y motivación, pues es un refuerzo de conocimientos en lo que son las competencias digitales y la planificación por competencias. También tenemos que como puntos negativos, pues existen dificultades iniciales al momento de querernos organizar en los tiempos, ya que como sabemos, pues todos disponemos de algún empleo o algún trabajo y no nos podemos organizar de la mejor forma. Pero esto es un reto para nosotros al momento de equilibrar esa información y mantener una línea de pensamiento grupal, ya que cada uno de nosotros pues tiene una cabecita y un mundo distinto. Bueno, pues como punto interesante, pues el trabajo en grupo es una competencia de aprendizaje. Bueno, la tecnología puede humanizar la educación, pero siempre y cuando esto se pueda utilizar de la manera correcta, con empatía y con un sentido pedagógico al momento de realizar nuestras investigaciones. También nos damos cuenta que la evaluación es un punto donde existen muchas emociones, esfuerzo, aprendizaje y que un docente sensible puede marcar también una gran diferencia al momento de trabajar con sus estudiantes para que estos puedan vivir lo que es el proceso. Les voy a hablar un poco sobre las bibliografías. Investigamos competencias digitales para la educación, en la UNESCO también el marco de competencias TIC para los docentes, tecnologías y pedagogía en la educación superior, ofertas académicas pedagógicas de la informática y sucesivamente. Pues bueno, este ha sido nuestro grupo número 5, conformado por el compañero William Álvarez, Tania Barcos, Selene Guagua, Pedro Figueroa y quien les habla, Noemi Miranda. Muchas gracias.